Bien, vamos ahora a cambiar de tema. El Frente Amplio anunció que va a impulsar una interpelación en contra del ministro de Defensa, Waldo Procuriza, por una serie de comunicados en apoyo al ejército tras la polémica de este fin de semana que se generó por una parodia realizada por el canal de televisión La Red. Bueno, para conversar sobre este tema tomamos contacto con el diputado de Revolución Democrática e integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara, Jorge Brito. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, buenos días, Frecia. Saludo desde Valparaíso. Sí, respecto a esta interpelación, ¿qué tanta fuerza está tomando después de la polémica generada este fin de semana, diputado? Lamentablemente está tomando fuerza, digo lamentablemente porque no quisiéramos estar en medio de una crisis sanitaria teniendo que plantear una interpelación sobre la mesa, pero creemos que los hechos revisten de una gravedad absoluta. Pareciera que hay una serie de signos de una escalada de desencuentros entre las Fuerzas Armadas y un sector importante de la sociedad civil, porque a cada acción de la sociedad civil está apareciendo una reacción por parte de las Fuerzas Armadas y viceversa, y pareciera que estamos naturalizando esto. Yo quiero recordar que esta situación crítica que hoy día vemos que tiene la Defensa Nacional parte por el presunto espionaje ilegal realizado por la Dirección de Inteligencia del Ejército a periodistas de investigación, la persecución sistemática a uniformados que son denunciantes de hechos de corrupción, pero asciende en la medida en que avanza el proceso del Milico Gate con ya 43 aristas, y la gota que rebalsa el vaso es justamente esta seguidilla de comunicados por parte de las Fuerzas Armadas que ya definitivamente transgreden la no deliberación que les asigna la Constitución política, y que creemos que hay que exigir las responsabilidades a un ministro que más parece vagón de cola de las Fuerzas Armadas y no ha ejercido ninguna conducción ni control civil sobre estas. Diputado, ¿es la única salida una interpelación? Le pregunto porque además las interpelaciones, ¿se acuerdan? Incluso en época de pandemia ya fueron fuertemente criticadas por otros temas y en otras autoridades, ¿no? Pero ahora, con este reclamo de varios sectores, además, a propósito de esta queja que hace el Ejército y que se hace eco el Ministerio de Defensa, ¿no habría otra salida que no fuese una interpelación? Es que las interpelaciones son mecanismos de fiscalización que la Cámara suele o solía realizar. Quiero recordar que en los distintos gobiernos con anterioridad, que nosotros no estábamos en el Congreso, pero hemos revisado, se hacían decenas de interpelaciones con un mecanismo recurrente, pero pareciera que a este gobierno no le gusta que le pregunten cuáles son los fundamentos de sus acciones. Pareciera que al ministro del Óleo se exalta cada vez que se entera de alguna acción de fiscalización, y es por eso que en medio de esta situación y esta crisis sanitaria terrible, nosotros preferiríamos no tener que llevar adelante una interpelación, pero pareciera que esto no hay vuelta atrás, y nosotros queremos evitar este mayor distanciamiento de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, porque el daño que se puede ocasionar puede ser irremediable. ¿Qué es lo que para ustedes genera más controversia, ¿no? Después de estos comunicados? Usted dice que el ministro de Defensa es más como una especie de vagón de cola del Ejército. ¿Por qué? Porque se hizo eco de lo que la institución reclamó ante esta parodia el fin de semana en La Red. O sea, de partida, el reclamo que realiza la institución intentando dar cátedra de qué es o no libertad de expresión es un reclamo que debiera hacérselo al ministro de Defensa, no al país. Las Fuerzas Armadas no son patrimonio de ningún sector político, y cuando tenemos una crisis social abierta, no corresponde que una Fuerza Armada, que a todo esto deben ser profesionales también. A los países que les gusta compararse, como la OTAN, cuando desarrollan un comunicado, evalúan cuáles son las reacciones que van a generar eso en la sociedad. ¿Cuál es la evaluación que pensó que iba a tener el Ejército de Chile, las reacciones a su comunicado, o el Ministerio de Defensa? Pues bueno, esas son algunas de las preguntas que se pueden desarrollar en la interpelación y que el ministro de Defensa ha evadido responder, pues no asistió a la Comisión de Defensa, la cual fue citado para referirse a los comunicados anteriores, y nosotros creemos que, recordemos, el comunicado cuando trata a algunas personas de antichilenos, los comunicados donde cuestiona la veracidad de los 5 informes internacionales que acreditaron graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Y ahora bien, esto nosotros creemos que hay que ponerle un paralelo, y si el gobierno
con su sobreideologización, no está disponible para esto, pues nosotros lo debemos hacer, porque no puede ser que el país continúe polarizándose y parapetándose en posiciones cuando lo que necesitamos es entender que hay instituciones que nos deben proteger a todos por igual, independiente de la postura que se tenga respecto de un conflicto social que tenemos abierto antes de la llegada de la pandemia. Ya, entonces ahora, diputado, ¿qué es lo que se viene? Porque ahí usted enumeró, y precisamente era lo que le iba a preguntar respecto a los antecedentes o los argumentos para una posible interpelación. Está también este espionaje que se le habría hecho al periodista Mauricio Weibel, por una parte, pero que se suma además con críticas a un exministro de Defensa, ¿no? Alberto Espina, del que usted ya había hecho mención hace un par de semanas. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes y argumentos que van a ocupar para una posible interpelación, y qué es lo que falta para ya concretarla, si es que están decididos a juntar los votos, si es que estos están, por cierto? Sí, bueno, lo que está respecto al espionaje ilegal realizado por la Dirección de Inteligencia del Ejército al periodista Mauricio Weibel, a otros periodistas investigativos, a denunciantes y testigos claves del Milico Yates, testigos claves en causas que involucran a comandantes en jefe que están en calidad de imputados, y también a estas declaraciones. Estos son los antecedentes que nosotros ya estamos compartiendo, sociabilizando con el resto de fuerzas democráticas de la oposición en el Congreso, porque necesitamos 51 firmas para poder, claro, ingresarlo, y de esta manera, en 2 semanas desde que se ingresa, que esperemos que sea esta semana que lo ingresamos, tenemos 2 semanas para realizar y materializar la interpelación, y de esta manera esperamos dar una conversación pendiente. No podemos naturalizar el rol que están cumpliendo las Fuerzas Armadas en nuestro país. Podemos cederlo, por supuesto, porque estamos en una situación de pandemia excepcional, pero en ningún caso eso puede significar que pasen a llevar la Constitución y las leyes, y a nuestro juicio aquí han transgredido el principio de no deliberación. Y de estas 51 firmas de diputados o diputadas, ¿tienen hasta ahora contabilizados cuánto si hay, si se han sumado distintas fuerzas políticas? ¿Esto es transversal o más de fuerzas opositoras? Lamentablemente de fuerzas opositoras, sin perjuicio de que la invitación siempre está abierta a todos y a todas. Lo cierto es que los partidos de gobierno, Evópolis, Renovación Nacional y la UDI, más bien cierran filas respecto a estos temas con el gobierno. Y en consecuencia, nosotros que queremos reconocer que las Fuerzas Armadas no son patrimonio de ningún sector político, que se den a todo el país por igual, y que respecto a estos temas no pueden hablar porque cuando hablan tienen las armas sobre la mesa, es que estamos conversando con la Democracia Cristiana, con el PPD, con el Partido Socialista, también con varios independientes. El Frente Regionalista Verde ya se sumó, y esperamos dentro de la jornada de hoy poder materializar e ingresar el escrito para que esto se haga en buenos términos. ¿Y si no hay firmas suficientes, diputados? Nosotros confiamos que va a haber, y espero no equivocarme en ese sentido, porque yo creo que tenemos... Y si no, bueno, yo creo que vamos a tener que tener una conversación más dura y más seria con los partidos de oposición, porque no puede ser que cuando se trate de una papeleta electoral todos se quieran poner de acuerdo buscando el beneficio propio, pero cuando se trate de temas tan sensibles para nuestra institucionalidad y país no seamos capaces ni siquiera de ejercer los mecanismos de fiscalización. Este gobierno ha demostrado que se necesita ejercer los mecanismos de fiscalización, porque de lo contrario puede que salgan con cualquier cosa, y el país ya ha sufrido bastante como para aceptar que este gobierno le siga haciendo daño. ¿No teme que sea impopular una nueva interpelación? La verdad es que podría serlo o no. Lo cierto es que no es lo que por lo menos nosotros analizamos sobre la mesa. Aquí tenemos Fuerzas Armadas que están cumpliendo un rol muy excepcional, y pareciera que algunos mandos quieren transgredir los límites del rol que pueden cumplir, y yo creo que con todo lo que nuestro país ha vivido hay evidencia suficiente para que ante la más mínima señal de transgresión de nuestra institucionalidad y democracia nosotros ejerzamos todos los mecanismos de fiscalización, pues de lo contrario las consecuencias pueden ser impensadas. Ahora, diputado, ¿qué precedente, más allá de la interpelación, la discusión política, la controversia y la polémica, en fin, puede marcar un hecho de esta naturaleza, como que la institución
reclame de una parodia en un canal de televisión, podría haber sido en otra plataforma, ¿no? Pero con la libertad de expresión, se lo pregunto porque no es primera vez una parodia incluso en dictadura hubo algún humorista que imitaba en ese momento al gobernante de turno. Entonces, ¿qué en democracia qué inflexión podría marcar hechos como estos? Bueno, es que la regla básica de la libertad de expresión absoluta es sin censura previa. O sea, si le molesta algo a alguien, o si se comete eventualmente algún delito como una calumnia o una injuria, para eso están los tribunales. No se puede pretender limitar la libertad de expresión y con un comunicado las Fuerzas Armadas pretenden pautear, decir ellos cómo se ejerce este derecho, y yo creo que eso es evidentemente inaceptable, y en ningún país de los cuales les gusta compararnos, las Fuerzas Armadas pueden llevar comunicados directos a la ciudadanía y de esta forma, recordemos, sale el Ejército, sale la Fuerza Aérea, sale la Armada de Chile y luego sale el Ministerio de Defensa Nacional. Es el vagón de cola, y nosotros que hemos trabajado en la defensa y con varias personas de estas instituciones sabemos que estas posturas sobreideologizadas y amenazantes no representan sobre todo a las nuevas generaciones que forman parte de estas instituciones y que no quieren verse involucradas en conflictos sociales de los cuales el poder político tiene la mayor responsabilidad. Bien, diputado Brito, muchas gracias por haber hablado con nosotros. A que tenga buen día. Muchas gracias, Precia. Buen día para usted. Nos vemos.